Hablamos de conjuros y de heridas para contrarrestar las palabras. Los ritos. Con Marinés Scelta. Llegamos a la última edición de esta temporada 2025 de Los Ritos, edición número 53. Y si estamos en Los Ritos, estamos con Marinés Scelta, que le damos la bienvenida. Hola Juan, así es, llega nuestra parada final este año, no quiere decir que sea la parada final de Los Ritos, de ninguna manera, y como bien dijiste, vamos a seguir por nuestro viaje latinoamericano y en este caso llegamos hasta Bolivia, de la mano de César Antezana Flavia Lima. César Flavia nació en La Paz en 1979, es parte de la colectiva transcultural Almatroste desde 2004 y de la editorial artesanal del mismo nombre desde 2007. Además, forma parte de la organización de la FLIA La Paz, es decir, de la Feria del Libro Independiente y Autogestionado. César Flavia ha publicado el libro de narrativa Tss y los poemarios, El Muestrario de las Pequeñas Muertes, Cuerpos Imperfectos, Masochistics, que fue Premio Nacional de Poesía Yolanda Bedregal del 2017, libro del que vamos a hablar un poco, Anjani, que fue publicado por Yerba Mala Cartonera en el 2020, libro del que también vamos a compartir algunos textos, y Polímeros Queer, que fue segundo premio Franz Tamayo del 2020. Como van a poder ver, estamos hablando de una artista que abarca diferentes aspectos de la poesía, porque no solo se dedica a la escritura, a la lectura, a la performance, sino también a la gestión cultural y coorganiza el Festival Sudaca de Poesía Marica, que es un festival que congrega diferentes voces, diferentes subjetividades y me parece que tiene una propuesta diferente a el resto de los festivales que conocemos en la región. César Flavia se autodefine como creyente de la praxis anarquista, reivindicando el feminismo queer en toda su monstruosidad. Sobre este libro que les cuento, Masochistics, que obtiene el premio Yolanda Bedregal del 2017, César Flavia dijo: a mí me gusta mucho la poesía que es como una olla hirviendo, pero lo que me está interesando últimamente en mi escritura es que tenga un transcurso. Y eso quisiera que pase en el libro, ¿no? Quienes han leído su libro, Masochistics, dan cuenta de esto. Y sobre esta doble, digamos, este doble nombramiento, si se quiere, de una misma subjetividad, César afirma que Flavia Lima es una voz poética que le resultó imprescindible porque dice que siempre ha querido pensar en su vida como una unidad. Dice César Flavia: siento que hago un par de cosas más allá de la escritura y todo eso se refuerza. Es como si estuviera en algo que no se puede dividir o separar o considerar en solitario. El hecho de haber generado este alter ego con el que escribo todos mis fanzines, por ejemplo, y con el que normalmente me presento a leer los poemas, es una voz protagonista, ¿no? Si les parece, voy a leer un poema preciosísimo de su libro Anjani, y después les sigo contando un poquito más de qué va este personaje de César Antezana y de Flavia Lima. Dice el poema: las mariposas nocturnas asolan tu habitación, empapada por la repentina luz de una lamparilla incolora, sudorosa. Trepan ahora con indecencia a lo largo de nuestras buenas intenciones y se acurrucan como serafines de la mala suerte detrás de la cama, sobre el escritorio, arriba del estante, husmeando en la ropa colgada en el baño, entre los plásticos que descansan, dando gritos en el basurero del patio. Ellas me llenan los pulmones de presentimientos ajenos a la fe de nuestros padres. Ellas me desvían la mirada y la repletan de anuncios sobre antioxidantes y perforaciones dentales insoportables. Ellas me hablan con palabras que ahora ya no están, que simplemente yacen ahí afuera, en la vereda, desordenadas, atragantándose en el pelillo incómodo de los animales domésticos.
Al recibir el Premio Nacional de Poesía, César Flavia dijo: yo escribo literatura porque me place hacerlo, creo que eso está claro, pero sobre todo porque ella es una vía muy eficaz para conocer profundamente al ser humano. Ella es un artificio que nos perturba y retuerce, que nos consuela y demuele, que nos incomoda, que a veces nos salva, porque se constituye en una interpretación del mundo, en una recreación de él. Ella es mi propia posibilidad de arrancarle sentidos a esta realidad, en cada resquicio, con cada gesto, porque sé que al hacerlo puedo desestabilizarla, destruirla, cavar una zanja profunda en medio del patio y dejar caer en ella su pesado y asqueroso cadáver capitalista, patriarcal e imperialista, envuelto en manteles de plástico con florcitas pequeñas y ridículas. Voy a leerles otro poema de Anjani que dice: ocupaste los espacios vacíos que nos dejaron las mudanzas. Perdimos el equilibrio de tanto movernos alrededor de las viejas montañas. Las usaron como desahucio para vencernos. Ellas detuvieron nuestros deseos, las nubes, las viejas aves que prometían el regreso, pero nunca tuvimos regreso. Las ciudades del altiplano nos habitaron con sus entrañas de piel gastada hacia adentro y nos desviaron de las razonables promesas de tus libros. Inútilmente les creímos cuando despedazaron los horizontes y reanudaron las grandes batallas en capítulos televisados. En última instancia, los desaforados miedos nos provienen de ellas y sus movimientos oscilatorios. Quizás nosotras terminamos siendo los ojales de tus trajes, apelmazados como el paso del tiempo, dibujado en el algodón gastado de los uniformes de las colegialas. Todas estuvimos alguna vez deslucidas y ansiosas por carabineros borrachos, que retumbaron la calle empinada de sus botas inexactas y sobrecargadas. Me ves llorar, me tomas de la mano, corres conmigo calle abajo y me rescatas apenas a tiempo, subiéndome a un bus largo y azulado que recorre rezongando toda la triste avenida Buenos Aires. Y eso es todo, y entonces despierto, y tú sigues muerto. Por otra parte, César Flavia afirma respecto de la corrección de los textos que nunca sabremos si un texto está terminado, aunque así lo creamos, aunque lo deseemos, aunque toda la impronta del romanticismo nos haya por fin convencido de la vana idea de la creación artística o de la originalidad. Dice que en su propia experiencia no puede dejar de modificar un texto aunque esté publicado. Dice, porque la publicación es resultado del azar, apenas un momento en el que la escritura se detiene. Como una fotografía sostiene para siempre el aliento de las cosas, una representación insuficiente de algo que se mueve y que al fijarse deja por fin de hacerlo. Un libro, dice César Flavia, es como un museo en el que se registra lo que alguna vez estuvo vivo y animó la imaginación del ser humano. Podría argumentarse que en esa insuficiencia fundamental se hallaría lo particular de la literatura, pero podríamos decir también que en la identificación de esa insuficiencia y en los intentos infinitos de redimirla, de superarla, subyace la posibilidad de renovación de la literatura. Un movimiento. Les voy a leer ahora entonces un poema que lleva por título Metal y que me parece una joya preciosa. Monstruo ancestral que huyes de la forma, que te solazas en la indeterminación de la ventisca, detrás de nombres familiares y robustos bosquejos ilegibles. Te esparces como un demonio primigenio que anuda toda la historia de las entrañas de la montaña, aunque parezca interminable cita de algún texto del siglo XVI, o profusa versificación de tradiciones hermetistas, henos aquí delante de tu intuición, sesgada por el innoble sacudir de las vertientes, triste y atufada por el pasar de los siglos. Juegas a las escondidas detrás de un aparato sonoro desconocido por las generaciones actuales.
Tiemblas de rabia junto a los postes de luz que esbozan sonrisas truculentas, humildes y agresivas a la vez, dependiendo de la hora, del lugar, de la presencia desconsolada de una pareja de alucinados transeúntes. Terapia tu nombre para los ditirambos que se cuelan desde las ventanas de edificios horribles que nos cercan, que en el fondo nos gustan, porque nos dan sombra y nos alertan de los anchanchos. ¿Te partes de frío? ¿Te escandalizas por la desnudez de los animales? ¿Te encuentras de pronto sorprendido porque tu boca sin forma le da sentido a la vejez de los sultanes? Antes de cumplir los 18 años, ¿te irás de casa para torturar otra familia más numerosa? Ámbar de terraplenes que nos hablan de un sinfín de estupefacientes consumidos en una tregua, en medio de un ritual ridículo al centro de la selva. ¿Te esfuerzas en vano por confundir tus eructos con los agraciados temas de las elegantes citas de los profesores? Los escritores que te congregan te permiten tener 2 brazos para trajinar la noche que pétrea te aguarda desde el ulular de los tiempos. Antes de tu nacimiento, antes de nuestra nostalgia, esa misma que ahora inventas con esparadrapo, secular socarrón, arrogante, despilfarrador, ven conmigo a celebrar mis nudos más perversos, mi travestismo insufrible de vendajes y añelina, de clavos y metal liso. Juego a ser tú en secreto, limito tus poses de endiablada y posesa delincuente. Solo deja que tienda mi cuerpo innombre sobre tu estornudo frío, sobre tu regazo puntiagudo, sobre tu mirada perdida en el infinito de mi propia suerte de saberte ajeno. Solo deja que te arrastre conforme voy perdiendo forma, para poder tararear una canción vieja que te profane los orificios que aún no han modelado las violencias de los amantes que alguna vez hemos compartido. Aún creo tenerte entre mis piernas, a ti, que no te conozco demasiado como para odiarte, a ti, que concienzudamente tiñes de lustre la noche inhabitable de mis propios sonidos. Por otra parte, César Flavia considera que la poesía no es sagrada, al menos ya no más, dice. Lejos de la invocación o el conjuro, el rito cantado o el pase mágico, nuestra escritura ahora resulta un devaneo más o menos confuso que habita muchos lugares a la vez, bebe de muchas tradiciones y se solaza en dejar partir, por fin, dice, lo inefable, ahogando de una vez y para siempre el gesto del guerrero, el amaneramiento del chamán. Aunque tengo sueños recurrentes, dice César Flavia, en los que soy una diminuta y pretenciosa bruja que recita la muerte de los dioses de Occidente. Dice además que considera que el poema es un fenómeno colectivo. Y piensen en esta concepción, ¿no? La noción de autoría es relativa, al menos equívoca. La literatura y el arte en general son el resultado de los caminos que va recorriendo la humanidad. Resulta un segundo momento que reflexiona con más o menos fortuna lo que ya está haciendo y diciendo y sintiendo nuestra comunidad más cercana, inserta en un flujo aún más amplio, casi monstruoso. Fíjense entonces cómo esta concepción de que el texto no nace de una mente, ¿no?, iluminada, de alguien que se conecta con un más allá, sino esta idea de que necesitamos de un humus, dice César Flavia, de algo que se va gestando dentro de la comunidad misma, ¿no?, que es producto de esa comunidad. Y sin más, les voy a leer el último poema, se llama Animal Inicial, y fíjense cómo hay aquí una construcción, una cosmogonía, ¿no?, propia de este artista que estamos leyendo en este especial de los ritos. Animal Inicial. En el principio, el silencio, inconforme consigo mismo, determinado a no caer por el hueco que presiente, detrás de las palabras que no tienen todavía nada que nombrar. En el principio, las migajas del universo, que no ha sabido darse a luz todavía, devienen accidente en la garganta de un animal ancestral, pequeño, deforme, enmudecido por la oscuridad.
¿Y cuándo nacimos nosotras entonces? Entre el sereno mirar del Padre y la ondulación andrógina de nuestra madre, nada tuvimos que ver nosotras con el ritual que inventaron para darnos nombres, formas y tubérculos debajo de la piel. El silencio es un signo más del lenguaje, prediseñado por el ámbar de su boca inexistente. Nadie da forma a las palabras que no han pasado por la mueca del silencio. Nuestra mano se pudre a la intemperie y decidimos vomitar cordeles y estrangular despacio a nuestro padre. Su mirar sereno nos dio que pensar. ¿Por qué tuvimos que hacerlo? No encontré otra salida para poder derrocharme a besos contigo, hermana mía, luz de la mañana y serafín descalzo que tejes tus rincones a mis dedos. No podíamos besarnos sin que él se diera cuenta o contárselo y evitar la sangre. Eres imbécil, niñita de perfección incomparable. Nadie tiene el surco tan profundo como nuestra madre, y nosotras lo hemos heredado. Destilar el silencio a cuentagotas no es lo nuestro. Aprendemos a movernos entre la turba de las estrellas, entre la muchedumbre de nuestros deseos. Tuvimos que dejarlo desnudo, libre de sí mismo, o lo que creía era él mismo. Otra falacia que inventaron después del primer amanecer, que estuvo plagado de formas que reclamaban ser palabras, para contar de alguna forma extraña en el espacio. Los gritos fueron los primeros enloquecidos, encerrados en el tiempo, olvidados por una fuerza primordial que nos construyó con desmemoria, con palíndromos que cifraron las dimensiones y cuajaron las penas de aquellos que no tuvieron deseos de seguir. Duerme tranquila, por fin la madre que supuso en algún momento que el dar a luz era desaliñarse por nada. Yo me quedo conmovida con esta poesía de César Antezana, Flavia Lima. Me parece de una lucidez y de un estar en nuestro tiempo como no hay otra. Hasta aquí entonces este recorrido por Bolivia, por esta comunidad, por esta subjetividad tan particular, y nosotros llegamos hasta aquí en este 2025, pero por supuesto les aseguramos otros viajes espectaculares a otros rincones de nuestro planeta, de la mano de los ritos y de la mano, por supuesto, de Restos Diurnos.